Cuando yo hablo de estar expuesto, no quiere decir que el día de mañana a mí Mirta Legrand me lleve a comer en lugar de Pampita. Mi vieja me está viendo por internet y enloquecería y ya tengo pensada la entrada. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrand, el doctor César Sobrero, que logró maximizar la deformación pseudoelástica en cobre aluminio berilio. El programa estallaría, el rating se hundiría y probablemente el productor del programa me golpearía con toda la razón del mundo. Cuando yo hablo de estar expuesto es de que ustedes nos cuestionen, de que la sociedad nos mire y nos pregunte qué estamos haciendo y Eso es. cómo podemos con nuestro trabajo influenciar en el futuro de las personas. Pero sí es verdad em, que muchas veces el problema también está en la sobrepreocupación que hay en la ciencia. Como antes ha puesto en el clip que salía a Los Simpsons, se decía, ¿no? La ciencia ha hecho esa magia. A ver, no es magia, todo tiene una explicación por detrás, todo tiene un porqué, una razón, ¿no? Entonces, no es magia, todo tiene eso, la parte que lo explica por detrás, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces se cuestiona poco, pero como hemos visto en el ejemplo del COVID, se ha cuestionado demasiado. Es decir, se ha cuestionado al nivel de dudar sin saber nada de información de lo que hay por detrás ni todos los estudios que se están llevando. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre que la gente em, se interese, pero no se preocupe, y si se preocupa, entérate de la información que existe, o si no, investiga por tu propia cuenta si tienes los medios para hacerlo. Creo que es uno de los puntos más importantes y es algo que tenemos que hacer. Tiene que estar en el día a día. Y formamos parte lo que estamos en la comunidad científica y los que no. Porque si nosotros debemos resolver los problemas de la gente, pero no son planteados por la comunidad, corremos el riesgo de no saber qué es lo que hay que hacer. La segunda pregunta, ¿cómo hacemos para que nuestro trabajo sea un poco más visible? Es tal vez la más interesante para analizar. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para que esto realmente se vea? Creo que la Es lo más complicado. divulgación científica debe estar estandarizada, debe formar parte del día a día. Como una experiencia personal, el haber ido a escuelas primarias y secundarias, el haber ido a lugares abiertos al público en general, siempre me ha enriquecido y me ha resultado muy útil. Pero además de eso, no sé si lo va a comentar, pero además de la propia educación que se da en escuela y demás, normalizar esto también en el tema de redes sociales. Al fin y al cabo, sobre todo la juventud está muy enganchada a este tipo de tecnología y hay que visualizarlo y normalizarlo en todo tipo, ¿no? En todo tipo de redes, al fin y al cabo. Contarle a niños, a estudiantes, que en realidad son los futuros científicos que los necesitamos, que los estamos esperando y que hay un montón. Claro, esa es la otra parte. Motivar a los alumnos de verdad a, a hacer este tipo de cosas. Porque normalmente una vez que, bueno, que tiene cierta edad, 8 o 9 años, te suelen preguntar a qué te quieres dedicar de mayor y muy poca gente dice científico, en mi caso bioquímico, vamos, yo de hecho ni lo decía de pequeño, claramente, no se conocía ese tipo de trabajos. Al fin y al cabo, te centras pues en las típicas cosas de policía, bombero, lo que ves en la vida cotidiana, pero es que la vida cotidiana, como te está explicando esta charla, es ciencia también, ¿no? De cosas para hacer, nos enriquece. Y el ida y vuelta va a mejorar nuestra visión de la realidad y nos va a permitir que nos expongamos, pero que siempre mejoremos. Si no hacemos esto, corremos grandes riesgos. Les voy a dejar una tarea más dando vuelta. A veces, solo a veces, los medios de comunicación se comportan como el grupo de WhatsApp descontrolado de los padres del jardín o los del asado. ¿Y compraste el asado? No, todavía no, salimos corriendo. Y dicen noticias casi increíbles, como por ejemplo, científicos hallan la cura de la calvicie. Yo leo esto y volví a sacar el peine que tenía guardado con toda la emoción del mundo. Como verán, aún sigue sin ser cierto y yo aún sigo peinando muy pocas cosas. O a veces salen datos como diciendo,
un vaso de vino tinto ayuda a mejorar el corazón. A los 2 días no conviene tomar nada y al año resulta que era bueno tomarse 1 litro de vino blanco por día. Entonces, es trabajo de todos también analizar lo que dicen los medios y separar qué informaciones son verdaderas y cuáles informaciones en realidad nos quieren vender un poquito de vino barato. ¿Sí? Es importante, es un montón de tarea, pero hay que lograrlo, porque si no lo logramos, corremos el riesgo de repetir una historia o partes de una historia que les voy a contar a continuación. La cuento porque es importante y porque fue casi fundacional en la ciencia argentina. A finales de los años 40, más o menos en el 48, un casi desconocido físico austríaco llamado Ronald Richter Ahí le se viene propone al anécdota. entonces presidente Juan Domingo Perón la posibilidad de realizar reacciones termonucleares controladas. Era increíble, había explotado la bomba hacía poco y muy pocos países estaban en condiciones de hacerlo. Estados Unidos estaban arrancando y algunos países en Europa. Perón, sin conocer demasiado, decide financiar el proyecto. Richter, un poquito perseguido por ideas de espionaje, hace invisible todo y lo oculta. De hecho, había 2 posibles locaciones para el proyecto. Una era una zona desértica y despoblada en el norte de la Argentina y la otra era una bellísima isla en uno de los lagos del sur del país. Gracias a Dios y para los físicos del futuro, eligen la isla Huemul, que queda en el lago Nahuel Huapi frente a San Carlos de Bariloche. Richter comienza con el proyecto y inmediatamente pone todo bajo un halo de protección. No muestra lo que va haciendo y muestra muy poco los resultados. A medida que va avanzando el tiempo, los resultados se vuelven cada vez más necesarios. Y como si fuera una diva hollywoodense, Richter decide en un momento dado comunicar su éxito al gobierno y el gobierno lo hace público. El 16 de febrero de 1951, en la planta piloto de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica. Este fue el anuncio y para los medios argentinos del año 50 fue casi el equivalente a la separación entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Explotaron. Pero en realidad, haciendo referencia para los fanáticos de Los Simpsons, fue una pelea más entre Krabappel y el profesor Skinner. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucedió? Ritter de la noche a la mañana hizo visible su trabajo, se puso en el centro de la tormenta sin querer estar demasiado ahí. En ese momento, con todo visible, se decide formar una comisión fiscalizadora que tenía 5 personas, entre las cuales estaban los héroes de la historia. En el medio, teniendo una botella de champán, está el ingeniero Mario Báncora. Para aquellos que no lo conocen o que no saben, en Rosario, en el predio de la Siberia, hay un reactor nuclear que lleva su nombre. El más peticito, tal vez es el más conocido, el doctor José Balseiro. Ellos comenzaron a analizar los resultados y Bueno, yo prontamente no conozco a probaron ninguno, que ¿eh? Cabe Richter, decir despeinado y sonriente en que la de izquierda historia de la científica sé pantalla, bastante estaba poco y no equivocado. conozco a Con nadie, esos y menos de datos, el Argentina. proyecto Huemul fue cancelado. La historia para la Argentina no fue tan triste. El proyecto Huemul fue la génesis de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el doctor Balseiro fue el director del Instituto de Física que a posteriori llevaría su nombre. ¿Cuál es el dato importante a recalcar acá? Los científicos nos equivocamos todo el tiempo, pero si nosotros no exponemos nuestros resultados y no los mostramos a la sociedad, corremos el riesgo de pensar que somos infalibles e intocables dentro de nuestros laboratorios, como en alguna vez le pasó a Ronald Richter. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar hacia adelante y pensar que el ida y vuelta con la gente, que comunicar nuestros resultados nos permite mejorar, nos permite Eso que es. la sociedad infiera en nosotros y que nosotros generemos algo en ella. Es importante para todos que al final de cuentas no pase lo que había dicho Marge Simpson al principio de la historia y que no terminemos pensando que todas las cosas que pasan son magia. Necesitamos ser una sociedad bien informada, una sociedad bien conectada, de manera tal de que entre todos, esto es una tarea para la comunidad en completo, podamos elegir y tomar el futuro que queremos y nos merecemos. Muchas gracias.
Pero es que esto es en general. Es decir, en general yo diría que una de las claves sería normalizar el error. Eh, este hombre tiene pocas moléculas de pelo, ¿no? Se lo dejo pasar porque tiene camiseta de Dragon Ball. Sí, sí. Que en general se debería normalizar el error en la vida diaria, porque es la clave. Y yo creo que es muy buena reflexión esa de eh, decirle a la sociedad, ¿no? Decirle al mundo que, que yo también me equivoco y que el resultado que te saco, que es el que está bien, viene, eh, digamos, de muchos resultados malos anteriores de otros estudios. Pero claro, ahí juega en equilibrio tu ego con tu prestigio en el laboratorio y todo lo que eso implica, ¿no? En el cabo de, por ejemplo, que contratación de una empresa y demás. Entonces tú te tienes que vender lo mejor posible. Entiendo por qué se hace, pero es verdad que no debería ser así porque no puede ser, no puede ser. La verdad que muy, muy interesante el, el vídeo y, y me gustaría reaccionar a muchos más vídeos de este en los próximos directos, la verdad.